Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Jessica Itzel Castro Rocha, soy licenciada en Educación Preescolar. Actualmente me encuentro laborando en el Jardín de Niños Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Ixtapaluca, específicamente en la colonia La Cañada. Me encuentro cursando la maestría en Educación en la Universidad UEM y estoy estudiando la materia de Teorías de la Educación, impartida por el profesor Freddy Ortega Vivar. El día de hoy, en nuestro proyecto final, les vamos a realizar un video sobre un famoso pedagogo. Acompáñenme a descubrir quién es. A continuación, mi compañera les va a explicar quién es y qué es lo que vamos a hablar de este famoso pedagogo. No se vayan, quédense con nosotros. Hola, buen día. Mi nombre es María Fanny Arellano Hernández. Soy licenciada en Educación Primaria. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Educación en la Universidad UEM. La materia que estoy cursando lleva por nombre Teorías de la Educación. El nombre del profesor que imparte la Biografía. asignatura es Freddy Ortega Vivar. Federico Froebel A fue un continuación, en educador este video les hablaremos considerado del uno de famoso los grandes pedagogo Federico innovadores de la Froebel, pedagogía del siglo retomando su XXI. biografía, su teoría Nació en educativa, Alemania en aportaciones a la educación, 1782 principios y murió pedagógicos en y el rol del 1852 educando en y el Marienthal. estudiante. Pasó la infancia junto a su padre, quien fue un grande y severo pastor protestante, y con su poco benévola madrastra. Después de pasar su infancia en casa de un tío, comenzó a trabajar a los 15 años. Trabajó en diferentes ámbitos, tales como la silvicultura, la topografía y la arquitectura, antes de descubrir su verdadera vocación, la enseñanza. Fue discípulo de Rousseau y de Pestalozzi. Descubrió su vocación pedagógica relativamente tarde, en 1805, en Frankfurt. Conoció a Brunner, que dirigía una escuela según el método de Pestalozzi, y le ofreció una plaza de maestro. En 1840 estableció el primer kindergarten, jardín de infancia, alemán. Respetar la actividad creadora del niño en un clima de libertad y con contacto con la naturaleza era el lema de esta escuela, en la que se favorecía el juego como actividad libre, otorgándole categoría de eficaz instrumento educativo, gracias al cual el niño desarrolla sus destrezas y conocimientos y entra en relación con el mundo. Froebel desarrolló un método de enseñanza basado en la creencia de que todos los niños tienen un deseo innato de aprender y explorar a través de actividades. Su obra más importante lleva por nombre La educación del hombre. Educar al alumno en un ambiente completo. El foco principal de la educación debería estar en el juego como la máxima expresión libre del alma. En 1837, Froebel abrió su primer kinder, lleno de pequeñas flores diferentes y valiosas individualmente, pero gloriosas en comunidad. En el programa de kindergarten tenían un diseño donde los niños tuvieran actividad física, oportunidades para usar sus sentidos, expresarse creativamente, cantar, explorar ideas y conceptos. La estética y belleza de los objetos con los que los niños interactuaban era muy importante. La simetría, armonía, orden y patrones de la naturaleza se vuelven tangibles y permiten realizar actividades que fomenten la creatividad y la autonomía. La gente debía ser educada para pensar en sí mismo y no depender del pensamiento de otros donde le digan qué hacer. Desarrolló juguetes llamados dones para jugar de manera menos estructurada. Desarrolló ocupaciones que los niños podían desarrollar y manipular libremente usando su creatividad. Su pedagogía consistía en cumplir las siguientes metas. Paricentrismo, donde todo gira en torno a las características del alumnado.
unidad de ser. La educación debe convertirse y organizarse como un proceso global e integral. Autoactividad. Se refiere a que el alumnado sea capaz de realizar las tareas de forma espontánea. Respeto a la individualidad. El menor debe ser respetado y considerado como un ser en desarrollo con el apoyo de profesionales. Así pues, su jardín de infancia estaba basado en los siguientes pilares: el juego y el trabajo, disciplina y libertad. Porque para Froebel, si el juego, trabajo, la educación crea a una persona poco activa, sin ideales. Froebel proponía que la enseñanza se basaba en el juego y actividades espontáneas, que era la actividad primordial en el aprendizaje, en la que se trabajan canciones, historias o manualidades, promoviendo en todo momento el juego didáctico. Cuidado del jardín, medio por el cual aprendían dos cosas muy importantes: la responsabilidad y la naturaleza. Así, la educación infantil de Federico Froebel propone que se afinen los conocimientos y maduren antes de comenzar nuevas materias y después se hagan los planes de estudio en actividades e intereses de cada etapa de la vida del niño. Las aportaciones de Federico Froebel en la educación fueron los siguientes. Froebel fue el creador y fundador de Jardín de Niños, en donde implementaba la acción, el juego y el trabajo para lograr aprendizajes. Otra de sus aportaciones fue que la educación del hombre él la definía como la máxima expresión libre del alma y hace una distinción de 3 grados de desarrollo del aprendizaje del hombre a lo largo de su vida. Una de ellas es cuando es la criatura, en siguiente etapa es el niño y por último nos habla del adolescente. Creó un conjunto de canciones para estimular los sentidos de los niños. Así también fue el fundador del Jardín de Infancia General Alemán, en donde se educaba a las madres para que fueran las futuras maestras, educadoras y directoras de los jardines de niños. Otra aportación más era que él veía a los niños como unas pequeñas plantas que había que ayudar a crecer y desarrollar, y el maestro jugaba el papel de jardinero. Veía la necesaria de presencia femenina en la educación, ya que consideraba a la mujer como una educadora innata. Desarrolló la teoría del juego. A través del juego los niños muestran habilidades y conocimientos, así como un desarrollo social. El juego permite al niño pensar en sí mismo, toma conciencia del mundo y apropia los objetos externos de manera autónoma. También decía que el aprendizaje se lograba por medio de la acción, el juego y el trabajo. Propuso actividades donde el niño realiza una transformación con los objetos que manipula y los llamó ocupaciones. Por ejemplo, materiales para perforar y picar, coser y bordar, dibujar y colorear, así como la poesía, los cuentos, el cultivo de jardines y el cuidado de animales. Creó los dones, como ya lo habíamos comentado anteriormente, los cuales consistían en 10 conjuntos de materiales de aprendizaje, diseñados para ayudar a los niños a través de juego y de la manipulación. Por ejemplo, les permitía diferenciar colores, formas y figuras. Para él, la estética y la belleza de los objetos era muy importante, ya que debía llamar la atención del pequeño. Más que un maestro, el adulto debe ser un guía de juego. Para Froebel, el jardín de infancia como método pedagógico. Él creía que la educación debía empezar desde la más temprana infancia
y que el juego era la mejor manera de enseñar. Creó el concepto de jardín de infancia, como un lugar donde los niños podían aprender a través del juego y la interacción social. Según él, el niño es un ser creativo que aprende mejor en un ambiente de libertad y juego. Otro punto importante de las aportaciones de Froben a la educación es que él consideraba que era de suma importancia el juego en el aprendizaje, ya que el juego era la forma natural en la que los niños aprendían. Creía que el juego no era solo una forma de entretenerse, sino una actividad fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños. El juego permitía a los niños experimentar con el mundo, aprender nuevas habilidades y expresarse de manera creativa. Referente al desarrollo de la creatividad y la imaginación, Federico Frovel creía que la educación debía fomentar la creatividad y la imaginación de los niños. Diseñó una serie de materiales educativos llamados juegos de construcción, que construían en bloques de madera de diferentes formas y tamaños que los niños podían usar para crear estructuras. Estos juegos permitían a los niños expresar con la geometría, la simetría y la perspectiva y estimulaban su creatividad y capacidad de resolución de problemas. La educación como la base para la paz y la fraternidad. En este punto, Frovel creía que la educación era la clave para crear una sociedad más justa y pacífica. Creía que los niños debían aprender a trabajar juntos, respetarse mutuamente y valorar la diversidad. Según él, la educación es la base para la paz y la fraternidad en el mundo. En resumen, los aportes de Federico Frovel a la educación infantil han sido fundamentales para la creación de un sistema educativo centrado en el niño y en sus necesidades y habilidades. Sus ideas sobre el juego, la creatividad y la importancia de la educación para la paz y la fraternidad siguen siendo relevantes en la educación infantil actual. Principios pedagógicos. Dentro de los principios pedagógicos encontramos 3 que maneja Frovel. El número 1, que es el paidocentrismo, donde el niño es el eje de todo el proceso educativo. Se concibe por primera vez a la infancia como etapa con características propias. El número 2 es naturalismo, en donde se concibe al niño como un ser natural y a la naturaleza como recurso, además de una unión entre educación y naturaleza. El número 3 es el activismo, en donde se encuentra la importancia de la autoactividad para mejorar el desarrollo del niño. De los principios pedagógicos deriva la importancia de la educación integral. La educación debía comenzar a una temprana edad y la enseñanza que debía de ser gradual y tener un carácter integral. La familia y escuela. La familia como transmisora de conocimientos. La familia como modelo para el niño. La escuela como una extensión del hogar. ¿Cómo deben comportarse los padres con sus hijos? Además, Federico Frovel decía, aprendamos de nuestros hijos, vivamos de nuestros hijos. Y número 3, una mujer como educadora natural, ya que él decía que estas cualidades eran innatas y que la mujer era una educadora de naturaleza. Como ya se mencionó, el impacto del método de Frovel en la educación no puede subestimarse. Sus innovaciones sentaron las bases para la educación preescolar moderna y realzaron la importancia del aprendizaje experiencial y centrado en el estudiante. Frovel introdujo conceptos como los jardines de infancia, donde los niños crecen y florecen en un ambiente enriquecido y estimulante, similar a un jardín. Su influencia se extendió globalmente, reformando sistemas educativos y estableciendo nuevos estándares para la educación infantil.
Incluso hoy sus principios resuenan en prácticas educativas contemporáneas, recordándonos que la educación debe nutrir, no reprimir, la curiosidad innata y el deseo de aprender. La pedagogía froebeliana se cimienta en principios que reconocen la complejidad y la curiosidad innata de la infancia. Friedrich Froebel abogó por un sistema educativo que valorara la autoexpresión, la interacción con la naturaleza y el aprendizaje a través de la actividad práctica y creativa. Sus principios son dos: autoexpresión y creatividad, y el entorno natural como aula. El número 1, autoexpresión y creatividad, que es el núcleo de la enseñanza de Froebel. Para él, la educación debía fomentar la creatividad y la autoexpresión. Consideraba que cada niño, dotado de un potencial único, debía tener la libertad de explorar y expresar sus pensamientos, así como las acciones que realizaba. Esta autoexpresión se facilita a través del juego creativo, el arte, la música y otras actividades que permiten a los niños traducir sus sentimientos e ideas internas en forma de externas y compartibles. Y número 2, el entorno natural como aula. La visión de Froebel. Froebel también enfatizó el papel crucial del entorno natural en la educación. Creía que los niños debían aprender en la naturaleza y utilizando sus sentidos para explotar el mundo que los rodea. Este enfoque no solo fomenta una comprensión profunda de la ciencia y la ecología, sino que también promueve el bienestar físico y emocional del alumno, conectándolo con su entorno de una manera significativa y respetuosa. Además, los materiales y dones y ocupaciones que en su método integró, que ya se han explicado, hacen que el aprendizaje sea táctil, fácil y que los niños estén un tanto ocupados. Dentro de esto entra otra frase que mencionaba Froebel. Un niño que juega y trabaja a fondo con perseverancia hasta que la fatiga física lo prohíbe, seguramente será una persona completa, determinada y capaz de hacer sacrificios. En cuanto al rol del educador, no solo es un profesor, sino un guía y un amigo. Este debe fomentar la exploración y el crecimiento, mas no la imposición. Según Froebel, el educador debe manifestarse como un guía experimentado y un amigo fiel, que, con mano flexible, pero firme, guía al estudiante. No es solo un guía, sino también un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación, pero deja libertad aun cuando propone la actividad. Debe guiar al alumno hacia el aprendizaje que se requiere, pero siempre tratando de armar un ambiente de confianza. Cabe resaltar que Froebel creía que la educación iba de la mano con la religión. Es por esto que mencionaba que el estudiante debía ser tratado de acuerdo con su dignidad de hijo de Dios y dentro de un clima de entendimiento y de libertad. Además, proponía que el maestro debía conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito. En las etapas de desarrollo: infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Además, todas estas etapas son igualmente de importantes y vio los elementos que graduaban y daban continuidad a este desarrollo, así como la unidad de estas fases de crecimiento. Por último, la educación de los niños se lleva a través de diferentes tipos de operaciones: acción, actividades, juegos, trabajos y tareas. En su obra más importante, Educación del Hombre, Froebel menciona que la educación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla el ser humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento, en relación con la naturaleza y la sociedad. Es, además, un proceso similar a aquel por el cual la humanidad es un conjunto. Se elevó originalmente por encima del animal y continúa desarrollándose hasta su nivel actual. Se trata del individuo, pero este también de la evolución
universal. A continuación, daré a conocer algunas de las ideas clave de la teoría de Frebel. Número 1. La educación debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. Número 2. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un nombre, no poner más y más en él. Número 3. El niño no debe ser incitado en cualquier materia nueva hasta que éste esté maduro para ello. Número 4. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. Número 5. En la educación inicial del niño, el juguete es un proceso esencial. Número 6. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de vida del niño. Número 7. La gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz con la naturaleza y en unión con Dios. Eso es a lo que él le llamó una educación integral. Su concepción del ser humano era profundamente religiosa. A continuación, se responderán a 6 preguntas relacionadas con el método de Frebel. Esto como una conclusión. Número 1. ¿Qué es el método Frebel? El método Frebel, desarrollado por Friedrich Frebel, es un enfoque educativo que promueve el aprendizaje a través del juego, la creatividad y la interacción con el entorno natural. Se centra en la educación infantil y enfatiza la importancia de respetar la individualidad de cada niño y su desarrollo intrínseco, respetando su maduración. Número 2. ¿Cuáles son los principales componentes del método Frebel? Los componentes clave incluyen el uso de dones y ocupaciones, que son materiales y actividades educativas específicas, el aprendizaje a través del juego, la importancia de la naturaleza en la educación y la creación de un ambiente de aprendizaje que fomente la autoexpresión y la autonomía del estudiante. Número 3. ¿Por qué se considera importante el juego en el método Frebel? Frebel consideraba el juego como vital porque permite a los niños expresar sus ideas, emociones y creatividad. Esto a través del juego. Además, los niños exploran el mundo, aprenden a resolver problemas y desarrollan habilidades sociales y cognitivas. Frebel creía que en el juego no es solo un pasatiempo, sino una herramienta educativa fundamental. Número 4. ¿Cómo se diferencia el método Frebel de otros métodos educativos? A diferencia de los métodos más tradicionales que pueden ser más rígidos y centrados en la introducción directa, el método Frebel es dinámico y centrado en el niño. Prioriza la educación personal, la creatividad y la interacción con el entorno, y ve al educador como un guía que apoya el aprendizaje natural del niño en lugar de dictar lecciones. Número 5. ¿Es el método Frebel relevante en la educación moderna? Absolutamente. Aunque fue desarrollado en el siglo XIX, los principios fundamentales del método Frebel, como la importancia del juego, la creatividad y el resto de la individualidad del niño, siguen siendo relevantes. Muchas prácticas contemporáneas en educación temprana, como el aprendizaje basado en el juego y la educación al aire libre, tienen sus raíces en las ideas de Frebel. Número 6. ¿Cómo pueden los educadores y los padres implementar el método Frebel hoy en día? Los educadores pueden incorporar principios froebelianos, proporcionando materiales que estimulen el juego creativo y la exploración, utilizando actividades que incluyan la naturaleza y el mundo exterior, y fomentando un ambiente en que los niños se sientan seguros y apoyados para expresarse. Los padres pueden seguir estos mismos principios en casa, permitiendo tiempo para el juego y actividades que fomenten la curiosidad
y la autoexpresión. Muchísimas gracias por ver este video. Mi compañera y yo les agradecemos bastante. No sin antes mencionarles algo muy importante. Lo que podríamos quitar de la pedagogía de Froebel es que él creía que la educación iba de la mano con la religión. Actualmente la educación es laica, así es que no tiene absolutamente nada que ver la religión con la educación. Eso sería todo. Muchísimas gracias por ver nuestro video y hasta pronto. A continuación, mi compañera y yo les dejaremos un videíto de Froebel explicado a grandes rasgos. Es un pequeño videíto de TikTok. Gracias. Friedrich Froebel, el padre del jardín de infancia, revolucionó la educación infantil en el siglo XIX. Él comprendió la importancia del juego y la interacción en el aprendizaje temprano. Fundó el primer jardín de infancias en 1837, brindando un entorno estimulante donde los niños podrían explorar, experimentar y descubrir a través del juego. Su enfoque se basa en actividades prácticas y creativas, usando materiales como bloques y rompecabezas. Su legado en la educación es perdurable, sentando la base para la pedagogía moderna. Friedrich Froebel, un visionario que reconoció el valor y potencial de cada niño.